En el corazón mismo de Estados Unidos se está gestando una catástrofe que puede cambiar el mapa de todo el país. Mientras el mundo entero vigila la falla de San Andrés y el supervolcán de Yellowstone, la verdadera amenaza se esconde donde nadie la espera, bajo los campos de maíz de los estados de Missouri y Tennessee. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima la probabilidad de un megaterremoto en el futuro cercano en 40%. Los últimos datos de los sismógrafos registran señales alarmantes. La cantidad de microterremotos aquí creció 6 veces. Los habitantes de las ciudades reportan extraños sonidos subterráneos y las mediciones GPS muestran tensión tectónica creciente. Los científicos advierten que esta nueva falla se está curvando como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Cuando esto ocurra, 14 puentes colapsarán simultáneamente. Un tercio de Estados Unidos se quedará sin combustible y la geografía de América del Norte cambiará para siempre. Lo más aterrador es que la mayor parte de los habitantes de la zona de riesgo ni siquiera sospecha de esta amenaza. Bienvenidos a la historia de la catástrofe más subestimada del planeta, la falla de New Madrid. Estados Unidos se prepara para un terremoto fuerte. Últimamente han aparecido cada vez más reportes de que un evento de este tipo está por ocurrir en el país, pero parece que sucederá no donde lo esperaban. Preguntas desconcertadas de blogueros recientemente provocaron eliminaciones masivas de mensajes sobre terremotos en toda una serie de sitios sismológicos en diferentes partes de la Tierra, considerando que el planeta ahora literalmente tiembla y tiene fiebre. En el silencio del medio oeste estadounidense, donde los dorados campos de maíz se extienden hasta el horizonte y el río Mississippi lleva pausadamente sus aguas hacia el Golfo de México, se oculta uno de los secretos más terribles del planeta, capaz de cambiar en un instante el mapa de América del Norte. Hace más de 200 años esta tierra ya mostró su fuerza destructiva. En el invierno de 1811 a 1812 ocurrió lo que los científicos modernos llaman una de las mayores catástrofes naturales. Los terremotos fueron tan poderosos que el río Mississippi fluyó hacia atrás y las campanas de las iglesias sonaron solas a 1000 kilómetros del epicentro. Bosques enteros se hundieron bajo tierra, se formaron nuevos lagos y el paisaje cambió hasta quedar irreconocible. Pero lo más sorprendente es que prácticamente nadie recuerda esta catástrofe. A diferencia de la falla de San Andrés en California, que se convirtió en símbolo de amenaza sísmica y héroe de películas de Hollywood, la falla de New Madrid permanece en la sombra del supervolcán de Yellowstone y la falla de San Andrés, los principales monstruos de Internet de los últimos años. Y mientras tanto, los geólogos cada vez más hablan de que precisamente la falla olvidada en el centro del continente puede convertirse en la fuente de la próxima megacatástrofe. La falla de New Madrid es única por su ubicación. La mayoría de las grandes zonas sísmicas están en los límites de placas tectónicas, donde enormes pedazos de corteza terrestre chocan, se separan o se frotan entre sí. La San Andrés de California, por ejemplo, pasa exactamente por el límite entre las placas del Pacífico y norteamericana. Esto es lógico y explicable. La falla de New Madrid rompe todas estas reglas. Está ubicada en el centro mismo de la placa tectónica norteamericana, a miles de kilómetros del límite más cercano. Los científicos todavía no pueden explicar completamente de dónde viene la energía para terremotos poderosos en un lugar aparentemente tan estable. La teoría de Jack Reed, que no encaja en las representaciones tradicionales de los científicos sobre el letargo geológico de las regiones centrales de Estados Unidos, se basa en hechos alarmantes. Tras estudiar 61 puntos de actividad sísmica en las regiones del sur y este del país, el científico llegó a la conclusión de la existencia de una joven zona tectónica con raíces en el Golfo de México. Poderosos depósitos salinos enmascaran el movimiento continuo de placas, pero los signos de actividad son obvios: terremotos, fenómenos volcánicos y zonas de rift. La razón de ignorar la falla de New Madrid
está en las particularidades de la psicología humana y las circunstancias históricas. Cuando en 1811 a 1812 ocurrieron los terremotos catastróficos, estos lugares estaban prácticamente despoblados. Según el censo de 1810, la población de todo el estado de Missouri era de menos de 20,000 personas. Hubo relativamente pocas víctimas, aún menos testigos, y esos pocos relatos que llegaron hasta nuestros días parecían tan increíbles que se percibían más como invenciones que como hechos científicos. Mientras tanto, la situación moderna cambió radicalmente. Sobre la falla dormida hoy viven 45 millones de personas. Las megaciudades de Memphis, St. Louis y Little Rock están construidas en proximidad inmediata del epicentro potencial. Miles de puentes cruzan el río. Oleoductos suministran combustible a la costa este. Los ferrocarriles conectan el continente. Y prácticamente nada de esto está diseñado para terremotos poderosos. California, que experimentó el terrible terremoto de San Francisco en 1906, hace tiempo se prepara para el gran terremoto. Normas sísmicas estrictas, sistemas de alerta temprana, ejercicios regulares, todo esto se volvió parte de la vida de la costa oeste. Pero los habitantes del medio oeste recientemente se sorprendieron mucho al saber que viven sobre una de las fallas más peligrosas del planeta. Esta despreocupación puede costar caro. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima la probabilidad de un gran terremoto en la zona de New Madrid en las próximas décadas en 40%, y si ocurre, las consecuencias superarán todas las catástrofes naturales conocidas en la historia de América del Norte. Los sismólogos modernos, tras analizar los datos históricos, llegaron a una conclusión impactante. La serie de terremotos de Madrid entonces liberó energía equivalente a la explosión de 12,000 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima. Durante 105 días la Tierra tembló más de 2,000 veces, 3 golpes principales, cada uno superando magnitud 8. Para comparar, el terremoto de San Francisco de 1906 tuvo magnitud 7,9 y aquí hubo 3 así. Otra singularidad de los terremotos de Madrid radicaba en su increíble alcance. La roca cristalina sólida de la parte oriental de América del Norte transmitía ondas sísmicas a distancias impensables para la California moderna. En Louisville, a 300 kilómetros del epicentro, se derrumbaban chimeneas y en Washington, a 1,000 kilómetros, se balanceaban las lámparas en la Casa Blanca. Pero lo más sorprendente ocurrió en Charleston, en la costa atlántica de Carolina del Sur. A 1,100 kilómetros del epicentro, las campanas de las iglesias sonaron por el sacudimiento de la tierra. Los habitantes despertaron por el sonido y pensaron que había comenzado una guerra con Inglaterra, pues precisamente en 1812 estalló la Segunda Guerra Angloamericana y muchos percibieron los temblores subterráneos como cañonazos de artillería. El análisis de datos geológicos muestra un patrón alarmante. Los terremotos poderosos en la zona de New Madrid se repiten con intervalos de 200 a 400 años. La última catástrofe ocurrió hace 213 años. Si creemos en las estadísticas, Estados Unidos entra en el periodo de riesgo máximo. Desde 1974 en la región se han registrado más de 4,000 terremotos pequeños. En los últimos 40 años, el flujo de agua cálida por el estrecho de Florida se desaceleró en 4%, lo que indica tensión tectónica creciente. Las mediciones GPS registran desplazamientos del suelo insignificantes pero constantes en esta región. En febrero de 2024, habitantes de ciudades de Kentucky simultáneamente reportaron extraños sonidos subterráneos, rugidos, bramidos y vibraciones. Estas ciudades están ubicadas a lo largo de cauces de ríos donde la corteza terrestre es más delgada, y St. Louis está directamente sobre la línea de la falla de New Madrid. Los geofísicos interpretan estos sonidos como precursores de grandes movimientos tectónicos. Los sismógrafos modernos registran actividad continua en esta región. En los últimos 5 años, la cantidad de temblores de magnitud superior a 2 aumentó en 40%. Este es el mismo escenario que se observó antes de grandes terremotos en otras zonas sísmicas peligrosas del planeta. Una red de fallas de 240 kilómetros de longitud cruza territorios de 8 estados formando un sistema complejo de tensiones tectónicas.
La falla principal representa una reactivación de una antigua zona de rift, un lugar donde el continente intentó dividirse hace 700 millones de años. Entonces el proceso se detuvo, pero dejó en la corteza terrestre un sistema de fisuras profundas que llegan hasta 25 kilómetros de profundidad. La teoría revolucionaria del geólogo Jack Reed explica la actividad de la falla de New Madrid por procesos tectónicos globales. La placa norteamericana experimenta tensión constante por la expansión del océano Atlántico en el este y la compresión del océano Pacífico en el oeste. El continente se curva en arco con centro aproximadamente en el área de San Diego, creando tensión diagonal que se concentra en dos puntos débiles: la vía marítima de San Lorenzo y la falla de New Madrid. Los datos satelitales GPS muestran que la parte mexicana del continente se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 2 a 3 milímetros por año, mientras que la parte norte con Canadá y Alaska permanece relativamente inmóvil. Esto crea tensión de torsión que se acumula durante siglos y puede liberarse en forma de terremoto catastrófico. El modelado computacional realizado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos mostró que al romperse la falla de New Madrid, la parte suroeste de Estados Unidos y México se desplazarán hacia el oeste y el sur, y las tierras al este del Mississippi se elevarán bruscamente. El análisis de actividad sísmica de los últimos 50 años revela una tendencia alarmante. La cantidad de terremotos de magnitud superior a 3 en la zona de New Madrid aumentó de 6 a 8 por año, en los 80 a 40 por año ya en los años 2020. Especialmente reveladores son los datos de la estación sísmica en Memphis. Durante el periodo 2019 a 2024, aquí se registraron 847 microterremotos contra 234 en el periodo análogo de 2014 a 2019. La energía liberada por estos temblores aumenta en progresión geométrica. La perforación profunda realizada por el Servicio Geológico de Estados Unidos en 2023 descubrió en las rocas de la falla rastros de actividad tectónica reciente. El análisis de núcleos mostró que los últimos movimientos ocurrieron no hace 200 años como se creía antes, sino significativamente más frecuente, cada 50 a 80 años. Esto significa que la falla es mucho más activa de lo que se suponía. El análisis isotópico de aguas subterráneas en el área de la falla reveló contenido anómalamente alto de radón, un gas que se libera durante la deformación de rocas. La concentración de radón en los últimos 10 años aumentó 2 veces y media, lo que indica tensión tectónica creciente en las capas profundas de la corteza terrestre. Los científicos estadounidenses completaron la creación del modelo más detallado de la catástrofe que puede ocurrir con la activación de la falla de New Madrid. Los resultados del modelado superaron los pronósticos más pesimistas. Se trata de una catástrofe nacional capaz de retroceder a Estados Unidos décadas. El escenario bajo el nombre New Madrid 2025, desarrollado conjuntamente por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y el Servicio Geológico de Estados Unidos, modela las consecuencias de un terremoto de magnitud casi 8. La consecuencia más catastrófica será la destrucción simultánea de los 14 puentes sobre el Mississippi en la zona desde San Luis hasta Memphis. Estos puentes fueron construidos en los años 60 sin considerar cargas sísmicas. El análisis ingenieril muestra que la construcción no resistirá ni siquiera un terremoto de magnitud 6, mucho menos uno mayor. La destrucción de puentes llevará a la parálisis de la logística continental. Por estos puentes pasa el 85% del transporte de carga entre las partes este y oeste de Estados Unidos. La interrupción del comercio creará escasez de alimentos en la costa este en 72 horas. Una amenaza especial representa la ruptura de oleoductos de combustible. El sistema que suministra gasolina a un tercio del territorio de Estados Unidos cruza la zona de la falla en 4 lugares. La ruptura de estas arterias dejará sin combustible a 50 millones de estadounidenses. La restauración tomará no menos de un año, lo que paralizará la economía de la mitad del país. El sistema energético del Medio Oeste quedará completamente destruido. En la zona de impacto,
están 15 grandes plantas eléctricas, incluyendo una central nuclear en Arkansas. En condiciones de invierno, esto significa una catástrofe humanitaria. Miles de personas morirán de frío o falta de atención médica. El sistema de suministro de agua de las grandes ciudades dejará de funcionar. Memphis, con una población de 650,000 personas, se quedará sin agua potable. Comenzará una evacuación masiva de población que creará presión sobre regiones vecinas. Las consecuencias internacionales serán no menos dramáticas. Estados Unidos, obligado a dirigir todos los recursos a la liquidación de la catástrofe, de hecho saldrá de la política mundial por varios años. Esto creará un vacío que inmediatamente llenarán otros jugadores globales. Pero probablemente el aspecto más aterrador de la amenaza de New Madrid es la total falta de preparación para ella. A diferencia de California, donde las normas sísmicas de construcción funcionan desde los años 30, los estados del Medio Oeste todavía construyen edificios sin considerar terremotos. El 90% de las construcciones en la zona de riesgo no resistirá temblores de fuerza, incluso 7. Los sistemas de respuesta de emergencia están diseñados para catástrofes locales y no para destrucción de escala continental. La Guardia Nacional y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias no tienen recursos suficientes para ayuda simultánea a 8 estados afectados. Un plan de evacuación de 45 millones de personas simplemente no existe. La conciencia pública permanece en la ignorancia. Las encuestas muestran que el 78% de los habitantes de la zona de riesgo nunca escucharon sobre la falla de New Madrid. La gente no tiene reservas de agua y alimentos, medicamentos. No saben cómo actuar durante un terremoto. Esto convierte una posible catástrofe natural en una tragedia humanitaria de escala sin precedentes. Cada año la tensión tectónica crece. Cada temblor acerca la catástrofe. Los científicos no pueden decir exactamente cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, mañana o en un año, pero están unidos en una cosa: es inevitable. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos.